Hola, 1, 2, 3, probando. Bueno, comenzamos. Bien, entonces, mis queridos, hoy quiero hablarles de 3 diálogos, pero de muchas ideas, que tienen todas en común, que tocan de alguna forma el amor. Vamos a hablar de el Lisis, vamos a hablar del famoso banquete. Hola, hola, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Ok, es que se oía algo raro. Bien, el Lisis, el banquete y mi favorito de toda la obra de Platón, que es el Fedro. Eh, Son 3 diálogos que normalmente los especialistas llaman los diálogos eróticos. Eh, y aunque uno pensaría quién sabe qué cosas de los diálogos eróticos, pues la verdad es que son muchos discursos filosóficos muy interesantes. y, y hay eh, ciertas escenas que son absolutamente paradigmáticas y que han dejado una huella larguísima en nuestra cultura, que han dado mucho de qué hablar y que han servido, una cosa que es muy especial, es que han servido de inspiración eh, a pensadores de todos los tiempos. Y, y eso indica que Platón es muy lúcido sobre la naturaleza humana aquí, por una parte, y si efectivamente la experiencia del amor encuentra un lenguaje, encuentra conceptos, encuentra todo un proceso de elucidación, o sea, como una pregunta profunda sobre lo humano que va encontrando, o sí, que va encontrando términos, palabras, conceptos para tratar de comprender qué es lo que nos pasa cuando amamos o de qué hablamos cuando amamos, cuáles son las variedades de la experiencia erótica. Y eso es fantástico. O sea, el tema sí es el amor. El amor es un asunto filosófico. Pero al mismo tiempo que el amor es un asunto filosófico, hay que decir también que el amor se convierte en cierto sentido en paradigma de la filosofía. Eso también es interesante. ¿Qué quiero decir con esto? La palabra paradigma, en sentido más básico en griego, quiere decir ejemplo. El ejemplo en Platón es usar una experiencia cercana, cognoscible, mm, como apoyo para comprender una experiencia, digámoslo, más lejana, más difícil de conocer. Entonces, pensar el amor funciona también para que Platón nos diga qué es la filosofía y quién es el filósofo. En cierto sentido, Eros es filósofo, es el filósofo, en cierto sentido. Y en cierto sentido, la filosofía es una, llamémoslo así, una erótica. ¿Qué quiere decir decirlo así? Se ve como una especie de, lo voy a decir sin agüero, una técnica del amor. Eh, un arte de amar, en cierto sentido.
Y cuando todo esto ocurre conceptualmente, eh, vamos a ver que el concepto de la filosofía se amplía y el concepto del amor se amplía. ¿Sí? Hay una ampliación conceptual donde los elementos del uno nos sirven para comprender los elementos del otro. Sí. Hoy día es muy difícil hablar de, de erotismo en la relación pedagógica, porque parece que tuviéramos una especie o sea, de que poner, sí, eros en el ámbito del aprendizaje y la pedagogía. Ay, en el ámbito del aprendizaje y la pedagogía es precisamente lo prohibido hoy. Y tenemos razones, muy buenas razones, para prohibirlo. Esto es un riesgo terrible, hablar de, o sea, si uno se lo toma en serio, hablar de estos temas hoy es rozar no solo lo políticamente incorrecto, sino lo éticamente cuestionable. Eh, pero precisamente, por eso es sumamente interesante, es un gran reto mental, eh, que, que podamos pensar esta relación, que podamos pensar esta relación de una forma profunda, radical y como una clave para el bien de la vida. Entonces, entonces yo me voy a permitir varias licencias, vamos a entrar aquí en terrenos que son un poquito peligrosos para la mente contemporánea, pero el objetivo es poderlo pensar. Se trata de poder pensar con claridad, siempre ese es el asunto, poder imaginar. También hay que hacer contexto cultural, es muy importante, vamos a tratar de dar contexto cultural, es decir, no es lo mismo hablar de pedofilia o de pederastia, ¿sí? No, ustedes me van a oír hablar de pederastia, y entender que el amor de los jóvenes o las prácticas de amor entre los adultos y los jóvenes, entre los hombres adultos y los hombres jóvenes, están en el ámbito de del aprendizaje, de la pedagogía, de la enseñanza, y que son una clave para la comprensión de los orígenes de la ética en Occidente. Sí, eso es súper espinoso, pero entonces digamos que la clave del asunto está en poderlo pensar y obtener un rendimiento intelectual ahí, porque uno podría decir, la filosofía es una forma de pederastia. La filosofía es una forma elaborada de pederastia. Y entonces, o sea, digo una cosa así de terrible a nuestros oídos contemporáneos y entonces pierdo todos los estudiantes de este curso y no me dejan colgar más videos en YouTube y cosas de esas. Pero lo que quiero decir es, obviamente, o sea, lo digo así provocativamente, porque lo que va a hacer, lo que va a haber aquí es una ampliación conceptual, ¿sí? Y una mutación conceptual también. ¿Cómo observando nuestra conducta en el amor podemos comprender nuestra búsqueda del saber, nuestra búsqueda del bien y nuestra búsqueda de una buena vida, que es la filosofía? ¿Sí? Sí, ese es el punto. Una observación.
un examen del amor, y el amor es un universo de problemas, ya lo vamos a ver, es un enjambre de problemas, nos ayuda a entender nuestra búsqueda filosófica de dos cosas, del bien como y de una buena vida, y de la verdad y la belleza. ¿Sí? Hay una relación en el universo del amor. Vamos a ver que se traba una relación bellísima entre el conocimiento de lo verdadero y la experiencia de lo bello. Sí, esta es una relación estrecha. Entonces, desde ahí que hablamos, esta es mi hipótesis general. La parte más importante de esta hipótesis es que el enjambre de problemas que se abre es amplio, es complejo y, y va a dar para que la gente piense mucho durante mucho tiempo. Bueno, entonces comencemos por por el primer diálogo que es muy bonito, que es el Lisis. Para los que quieran hacer una lectura previa y quieran eh, volver a pasar por por un diálogo donde los temas son parecidos pero no son sí, tan evidentes, podrían leer el Cármides también. ¿Por qué? Porque Lisis y Cármides nos hablan, nos exponen muy claramente un hábito, una práctica, una práctica cultural, que es el coqueteo, el cortejo de hombres mayores, hombres adultos, a jóvenes o adolescentes en espacios que tienen una mezcla de espacios educativos y sociales al mismo tiempo. Son dos ejemplos muy típicos donde Platón no oculta que la conversación filosófica está enmarcada en el cortejo. Y y eso es sumamente interesante. Obviamente esto nos va a poner ante la pregunta de, oiga, Juan, y esta práctica del cortejo y la práctica de sostener relaciones entre adultos, eh, entre hombres adultos y muchachos jóvenes, cómo funciona y todas esas cosas, pero veremos que la mejor fuente que tenemos sobre ese tema es el propio Platón y que hablaremos sobre en qué consiste eso y cómo se entiende socialmente, éticamente, legalmente en el banquete. Sí, por ahora, digamos que siendo Platón maravilloso escritor, lo primero que hace es que dramáticamente la escena está dominada por esa práctica. Eh, en el Lisis, Sócrates, primero, una cosa muy interesante que tiene que ver con los diálogos eróticos. Nosotros habíamos estado viendo hasta ahora varios diálogos miméticos. ¿Qué quiere decir? Diálogos donde Platón procede como escribiendo en forma del libreto de un drama. Sí, veíamos Sócrates, Critón. Y cada uno toma la palabra y nadie narra. En el Lisis, Sócrates narra. Sócrates cuenta
le narra a una audiencia lo que hizo antes, ¿sí? Y entonces veremos que narrar implica varias cosas. La primera, una posibilidad de, de elaborar la situación. Esto se ve de manera perfecta en el Protágoras, muy virtuosamente en el banquete, y la obra maestra de eso es la República. Sócrates se da a la tarea de reconstruir la conversación, pero al tiempo que lo hace, se fija en los personajes, en el lugar y en la situación en general, en cómo evoluciona la situación. La conversación no es solamente, no está compuesta solamente por lo que te digo y lo que me dices, sino que está compuesta por lo que nos ocurre, con lo que nos pasa, por cómo nos afectan las cosas. ¿Sí? Hay un intercambio de afectos y la narración permite señalarlos. ¿Sí? El narrador puede decir una cosa bellísima, por ejemplo, y es que, bueno, les voy a contar es, para no decirlo en abstracto. En el Lisis, Sócrates va, va caminando por la muralla entre, eso es muy simpático, entre la academia y el liceo. Y se encuentra en la mitad. La academia y el liceo después van a ser los sitios donde funcionen las dos grandes escuelas, la de Platón y la de Aristóteles, en Atenas. Pero a la mitad del camino hay como una puertica y un joven sale y le dice, Sócrates, ven para acá, pásate por este lado que esto está chéverísimo. Aquí tenemos una escuela, esto es una palestra, aquí hay gente que se entrena físicamente en varios deportes y todos son jóvenes, eh, muy guapos y muy inteligentes, valen la pena. Además la dirige un sofista que te admira mucho que se llama Mico. Sócrates, Sócrates como que siempre se hace de rogar, es increíble. Sócrates no dice como, hoy sí, vamos de una. No, tiene su manera de no perderse la corrida de un catre, pero siempre haciéndose invitar. Eso es fantástico. Y entonces Sócrates dice, bueno, ¿quiénes están acá? ¿Ustedes qué hacen? ¿Quiénes son la gente que vale la pena aquí? ¿Quiénes son los más interesantes? ¿Quiénes son los más bellos y los más virtuosos y los más inteligentes? Y entonces eh, uno de los, uno de los chicos señala, está, hay un, hay un personaje que se llama Hipotales. Hipotales está enamorado de Lisis. Lisis es un chico joven y bello, y toca decir, pero antes de que el nombre aparezca, es muy bello como Platón retrasa la entrada del nombre de Lisis. Lo primero que le dicen es, Hipotales está enamorado y nos tiene hasta la coronilla de hablarnos de su amado. Y este tipo, qué cosa tan harta, pues está muerto de amor por este sujeto y no hace sino hablar de él y no hace sino hablar bonito de lo que, de su familia ¿y quién es este muchacho? Porque, porque no, yo, o sea, debería, si es tan chévere, yo debería saber quién es. Y le dicen, no, lo que pasa es que es tan joven
que todavía lo conoces por el nombre de su padre. Recuerden que los griegos usan los patronímicos más que los apellidos propiamente. Fulano, hijo de Sutano. Entonces, sí, claro, es, es el hijo de Demócrates. Ah, es un muchacho, o sea, Demócrates es un señor muy prestigioso, parece que es un hombre virtuoso, un hombre rico, de una familia muy elegante, lo que sé que eh, su hijo debe ser muy parecido entonces. Sí, es él. Y entonces, cuando entonces Sócrates nos va contando que dicen, es él, y yo veo venir un muchacho alto, guapo, además muy bien vestido y muy bien arreglado, porque en ese momento los chicos que están reunidos están haciendo unas ceremonias religiosas después de terminar sus ejercicios. Entonces, y se nota que este chico tiene como una influencia sobre todos los amiguitos que lo rodean y todos que tienen que ver con él. Y entonces este señor se sonroja. Eso es, se le salen los colores y le van diciendo debajo de cuerda, es que este señor, entonces, o sea, se la pasa hablando de él, entonces Sócrates dice, pero bueno, ¿qué es lo que dices de él y qué es lo que le dices a él? Porque quiero saber si has dicho y has hecho lo que se debe hacer cuando uno está tratando de cortejar a un amado. ¿Sí? Quiero saber si has hecho lo debido. ¿Ese haces con S o con Z? Es con S. Por favor, alguien ayúdeme que no. El verbo haber, que es cuando dices tú has hecho, eh, ¿cierto? Gracias. Has hecho lo debido cuando se trata de ganar la atención y por supuesto los favores de un amado. Y entonces los amigos le dicen que este señor Hipotales se la pasa cantando canciones y haciendo poemas que celebran la gloria de la familia de Lisis, hasta sus tatarabuelos que eran descendientes de Heracles, mejor dicho, o sea, imagínense eso. Heracles, las victorias de la familia en la crianza, en las carreras de caballos, la historia política, el valor, claro, porque el abuelo de Lisis también se llamaba Lisis, entonces celebrar las glorias de Lisis es como, y Sócrates le dice, oiga hermano, usted está haciendo una cosa que no se hace y es celebrar su victoria antes de haberla obtenido. Celebras la victoria antes. Uno no alaba, sí, alabar al amado. Mm, mm. La alabanza del amado se hace cuando uno ya coronó, whatever that means. Es muy chistoso. Uno, uno con el tiempo aprende a distinguir cuando Platón está usando eufemismos para referirse a los asuntos sexuales, porque es sumamente elegante a veces, y a veces es bastante explícito, pero uno se da cuenta porque los traductores son muy penosos, la verdad. Pero yo creo que uno debería ser un poquito más
explícito a la hora de la lectura, pero eso no es fácil, porque sí está dicho con una elegancia y con una especie de ambigüedad y sentido del humor. Aquí la metáfora de la consumación sexual es la victoria, ¿sí? Que tiene como un sentido deportivo de la vaina, ¿sí? Sí, hay un sentido deportivo de la cosa, ¿sí? Entonces, cuando hayas vencido y ya él se haya entregado o algo así, es lo que uno entiende, pero tú no cantes tu victoria antes de haberla conseguido, porque ¿qué? Lo que vas a conseguir, y esto es súper importante, si tú te pones a alabar al amado, lo que vas a conseguir es que se vuelva orgulloso. Y el que se vuelve orgulloso, compañero, ustedes han oído, es que no me acuerdo, no me acuerdo cómo hay una tendencia en las prácticas de cortejo contemporáneas en la cual hay gente que interviene en la seducción con lenguaje denigrante hacia la persona que quiere seducir. Parece que eso es una tendencia cultural en habla anglosajona y que implica problemas. O sea, pero que hay gente que funciona así. Cuando la gente le habla mal, le habla feo a la persona en la que quiere, en la que está interesada, como que le hace saber su interés. Observemos lo que hace Sócrates, porque Sócrates le dice, bueno, usted la está embarrando, hermano. Yo le voy a, o sea, ya, ese no es el camino para seducir a un muchacho. Venga a ver y le muestro cómo es la vaina. Y nuestra táctica inicial es la ignoración, como dicen nuestros memes contemporáneos. Entonces Sócrates entra ya y se hace plenamente visible en el espacio de la palestra y se da cuenta que hay uno de sus amigos, que uno de sus amigos está ahí, que es Menéxeno, que tiene un diálogo también, y va a funcionar también como interlocutor. Entonces, como Menéxeno es amigo de Lisis y Menéxeno se pilla que Sócrates acaba de entrar, es toda una estrategia para hacer una entrada. Sócrates entra del brazo de Tesipo, que es el amigo de Menéxeno, y se sientan, y entonces Menéxeno viene a sentarse al lado, y como viene Menéxeno, entonces todo un montón de pelados vienen, y Lisis por supuesto no se lo va a perder. Y Lisis se sienta adelante, pero Hipotales, que es el que está chorreando la baba por Lisis, se esconde para que no lo vea, para aprender de Sócrates la técnica de la seducción. Todo esto, uno dice, pero ¿qué tiene de filosófico que este tipo me esté contando semejante escena de High School Musical? Es que parece una narración y entonces él se puso ahí, y yo lo miraba, y entonces él vio que fulano estaba ahí. Sí, es adolescente a más no poder, pero lo interesante es que Sócrates logra hacer exactamente lo que quiere, manejando la situación con cierto aire de distancia y desde Sócrates logra una cosa muy importante, solo con ponerse de cierta manera en la escena. Sócrates logra tener enfrente a Menéxeno y tener al lado a Lisis y logra interesarlos en lo que se en lo que en conversar. Práctica, o sea, esta movida es una de las cosas más importantes que puede uno aprender en su vida en los términos socráticos. ¿Cómo, cómo llegar a conversar sin espantar a la persona con la que uno quiere charlar? ¿Sí me explico? Porque si uno corre detrás, espanta. Entonces, ¿uno qué quiere? Que el otro venga porque quiere. Y eso es lo que logra Sócrates con una sutileza y además como diciendo, te voy a enseñar.
¿Cómo se hace? Bobito. ¿Sí? Entonces, Sócrates, paso uno, hace que Lisis quiera venir a charlar con él. Y una vez que lo tiene enfrente, le dice, oye, Lisis, ¿tus padres te aman? ¿Tú sabes si tus padres te aman? Entonces nombra a los padres. Y él dice, sí, claro, yo estoy absolutamente seguro que mis padres me aman. Y entonces aparece el término clave. Y es un término que no es, o sea, mejor dicho, es un término del ámbito semántico del amor, pero es el término filia. Y tus, y tus padres te quieren, ellos te filein, te quieren, te aman y quieren que seas feliz, desean tu felicidad. Aquí está la primera pista y aquí está el problema. Y Sócrates hace una cosa que es muy típica y es, ustedes son amigos, ¿cierto? Sí, somos muy amigos. Ah, entonces, si ustedes son amigos, deben saber qué es ser amigo. Sócrates va a hacer surgir la pregunta de la observación y de la situación. Y hay una cosa interesante, es que Lisis efectivamente está bajo la tutela de sus padres. Y como los padres lo quieren y desean su felicidad, ah, la siguiente pregunta es, ¿y como ellos te quieren y te desean tu felicidad, te dejan hacer lo que quieras? ¿Te permiten hacer lo que quieras? Mm, no, no, Sócrates, no me permiten hacer lo que yo quiera. Mi papá, lo que más yo que desearía es coger el carro y llevármelo en una carrera de caballos así a toda mecha por una carretera bien. Y mi papá no. Mi papá tiene un montón de caballos y un montón de carros y cuando hay una carrera, ¿a quién manda? A un corredor de carreras de carros que es, y le paga para que haga eso. Mi mamá no me deja jugar con sus lanas y sus telas porque las daño, entonces hasta que yo no aprenda a manejar las cosas del telar, ella me las quita. Mis papás no me dejan moverme solo por la ciudad porque me mandan un esclavo que hace que me cuida y que me vigila. Ese- ¿Cómo se llaman esos esclavos? Se llaman pedagogos. Eso es muy interesante. Y yo le tengo que hacer, o sea, o sea, no me dejan coger los caballos, no me dejan coger las ganas y no me dejan andar solo por la calle porque tengo un pedagogo. Un pedagogo es un paidos agogué. Es el que lleva, tal cual, el que lleva al niño y lo lleva para protegerlo de sus pretendientes. Se lo cuida. Y entonces uno dice, jue madre, ¿será que lo cuida del abuso? ¿Será que lo cuida de las relaciones que le impide el acceso a los hombres adultos? Está como es el enviado de los padres para seleccionar con quién se mueve el hijo. Nosotros los profesores somos, entonces uno dice, nosotros no somos los pederastas, somos los pedagogos. Sí, los profesores, los que hacemos pedagogía somos guardianes de niños, ¿sí? Y nos atravesamos entre los niños codiciados y bellos y quienes quieren poseerlos. Eso es interesante. Pero lo interesante aquí también es que Lisis dice, oiga, no, yo no hago lo que quiero y hay una manifestación de amor
y de deseo de mi felicidad en el hecho de que yo tenga que obedecer. Ah. Mientras llega la edad del juicio, la edad adulta, yo no soy un adulto. Si yo todavía no he conquistado la prudencia. Un día, dice Sócrates, un día tus padres comenzarán a decir, tú tienes que ocuparte de los asuntos de la casa. Y entonces te comenzarán a entregar la administración de la casa. Porque te quieren, pero porque ya han observado que tú te haces prudente. Y si pruebas ser útil y benéfico en la administración de la casa, tus padres le van a hablar bien de eso a tus vecinos. Y un día vas a ocuparte de los asuntos de otros. Y si lo logras y haces y pruebas hacer las cosas bien con los asuntos de otros, terminarás ocupándote de los asuntos de la polis, los asuntos comunes a todos. Entonces aquí hay una cosa interesante. En el cuidado de los padres sobre el ISIS se manifiesta en el manejo de sus bienes. Cuando el chico pasa de la primera adultez, es un joven adulto, digámoslo así, y ya llega a ser un adulto en propiedad, él puede mandarse a sí mismo y comenzar a mandar sobre los asuntos de su casa. Cuando manda sobre los asuntos de su casa, tiene la oportunidad de probar ser un buen administrador. Y eso quiere decir que las personas que hacen de parte de su comunidad cercana pueden confiar en él y darle a manejar asuntos económicos propios. Y por ese camino se puede llegar incluso al liderazgo político. ¿Sí? Y fíjense, entonces, ¿qué descubrimos acá? Pues que Sócrates, que Lisis todavía no. Aún no es un adulto. No es un adulto, y como no es un adulto, no dispone de sí, ¿qué debe ser? Ah, bueno, entonces no puede ser tan alzado, ¿cierto? No puede ir por ahí tan orgulloso, no puede estar diciendo como, oh, sí, claro, yo... Lección número uno. Ya establecimos que este chico es un jovencito, no es un adulto, y entonces tiene que estar bajo la tutela de otro de todas maneras. Lección número uno. Oye, pero tú ya que sabes que tus padres te aman, ¿me podrías decir qué es el amigo? ¿Qué es el amigo? Aquí hay una cosa interesante y es que es el término filia y el término filein, todo ese campo es, es muy, es muy particular en griego. Yo creo que les voy a pasar una paginita de Guthrie donde le explican a uno las peculiaridades. Después la puedo publicar o mandárselas por correo. Porque, porque la palabra nosotros la usamos claramente como sustantivo. ¿Sí? Pero hay un uso adjetival de la palabra también. ¿Quién es, quién es el que es amistoso conmigo, más o menos? ¿O quién es el amante de? Como cuando uno dice filólogo, filósofo, pero también cuando uno dice filántropo o filotimos, amante de los honores, incluso cuando uno habla de filatélico, uno hace una composición
donde el término se vuelve parte de un nombre. Y eso como que diseña el campo del problema. O sea, estos términos son muy usuales, son términos son usuales, se aplican a una multiplicidad de objetos y nombran una multiplicidad tanto de objetos como de relaciones. Entonces eso hace que la pregunta ¿qué es el amigo? Sea como una promesa de dificultades, de muchos problemas. Aquí nos vamos porque, porque aquí hay muchas ambigüedades y muchas relaciones. Eh, Uno podría hacer una exposición detallada del lisis, pero yo solamente voy a decirlo así como en términos muy básicos. Eh, Sócrates y los chicos van examinando pequeñas formas o pequeños enunciados que tratan de decir, bueno, pero ¿qué es ser amigo o quién es el amigo? Ahí está la primera ambigüedad. Y entonces uno dice, ¿cómo es que alguien, el amigo, es el que ama a otro? ¿Cierto? Pero ¿cómo se manifiesta eso? Porque uno puede amar a quien no le ama. Y entonces, incluso uno puede amar a quien es su enemigo. ¿Será que uno ama al que... Es que esto es interesante porque aquí comienza a ver cuál es la lógica de la amistad y la amistad en un primer momento supone que uno intercambia bienes. Eh, entonces, entonces, lo primero que uno se plantea es, ¿quiénes serán los que benefician al otro? Porque uno dice, eh, el que ama y el que es amado, ¿qué se dan el uno al otro? Y puede uno, y hay una cosa interesante, y es que el que ama puede amar aunque el otro no le ame. Entonces, los chicos dicen, pero no, un amigo solo es realmente amigo cuando hay correspondencia. Y dicen, bueno, listo. El amor es el amor correspondido, aunque este hecho ocurra. Entonces, ¿quiénes son los que aman? ¿Aman los semejantes, como dice Homero? ¿Uno ama al que se le parece? Pero si uno ama al semejante o al similar o al equivalente, ¿qué puede obtener? ¿Qué puede dar el semejante que no tenga ya uno? ¿Qué puede dar el semejante? Entonces, ¿será que ama el diferente? ¿Y en qué sentido? ¿Será que los buenos aman a los malos? ¿Será que los virtuosos aman a los viciosos? No, no, no. La amistad solo es posible entre los buenos. Mm, y entonces, ¿qué es lo que se dan y cuál es el beneficio que se tienen? ¿Será
que la amistad consiste en que se hagan bien o en que se deseen el bien. Entonces, en un momento dado, como que creen que ya la lograron. Y dicen, no, sí, claro, el amigo no es amigo por necesidad, no es amigo por intercambio de interés. El amigo desea que el otro sea feliz. Y sin embargo, y sin embargo, Sócrates dice, no, pero un momento, todavía no lo hemos logrado. Porque si somos buenos y deseamos el bien, entonces lo que queremos es eso. Y aquí aparece un problema que es absolutamente maravilloso. Y es, ¿será que cuando uno ama a alguien, ama al otro o ama algo más junto a él o con él? ¿Me explico? Eso va a aparecer más adelante y vamos a volver sobre eso. Ya, lo interesante es que, que la relación, o que las formas en que planteamos las relaciones y las equivalencias, a primera vista parecen lógicas y luego Sócrates les encuentra la dificultad. No necesariamente el semejante ama al semejante, aunque haya semejantes que aman a semejantes. No necesariamente el diferente ama al diferente, aunque haya diferentes que aman a los diferentes. Y no necesariamente cuando los buenos se aman entre sí, sino que de pronto aman algo juntos, como una especie de primer amigo. Aquí aparece otra cosa, una lógica muy interesante. Casi todas las lógicas de los intercambios suponen que uno ama por causa de algo, de otra cosa, por causa de lo que uno recibe. ¿Sí? Eso supone que todas las relaciones en cierto sentido son utilitarias. Hay una especie de utilidad. En cierto sentido hay medios para fines. Cuando estamos hablando de los buenos y de los malos, Sócrates dice, pero cómo así que los buenos y los malos, en un momento dado dice, es que de pronto lo que amamos es el bien que deseamos cuando aparece un mal, como cuando deseamos que venga el médico porque tenemos, porque tenemos la enfermedad en el cuerpo. Entonces deseamos la salud o la medicina porque tenemos un mal, aunque no seamos malos. Estamos afectados por el mal. Entonces queremos eso otro. El cuerpo sería una cosa neutra entre la salud y la enfermedad y el deseo nos hace amigos de la medicina para curarnos. Entonces lo que surge es un fin ulterior. ¿Será que yo deseo lo que deseo porque me produce o me pone junto a un fin interior? Un fin otro. Pero en un momento dado nos damos cuenta de que si yo tengo un medio, que es medio siempre de otra cosa, y ese a su vez lo es de otro, yo tengo que llegar a un último, o lo que llamaríamos un primer amigo, o un primer amado, que es la causa de que yo ame todo lo demás. Y eso sería lo verdaderamente deseado. Hay que ver una cosa muy interesante. Estas son todas dificultades, son todas aporías que Sócrates no resuelve en la, no resuelve en el diálogo, sino que le plantean los problemas. Y esto es una de las cosas más interesantes, y es entonces, ¿por qué se unen las personas? ¿Qué tienen cada uno de los términos de la relación que los lleva a unirse? ¿Y qué persiguen con esa unión? Parece como si quisiéramos algo, algo tercero, algo posterior, algo que está más allá. ¿Sí? Y, y entonces, ¿qué es eso?
¿Qué es eso? En un momento dado, parece que ya la van a lograr, que están diciendo, ah, sí, entonces lo que tenemos que hacer es pensar en este último amigo, que sería el bien, y entonces uno dice, claro, el amigo, si se trata de la búsqueda del bien, ¿quién es el amigo? El amigo es el filósofo. Pero justo cuando estamos ahí aparece el pedagogo y se lleva a los chicos. Y entonces quedaron como, bueno, otra vez será. Es como rodear, aquí hay un montón de rodeos, demostrando inteligencia ante los jóvenes, tratando de ganarles su atención, tratando de plantearles siempre las dificultades, nunca estando contentos con las dificultades. El Lysis tiene muchos elementos escénicos, hay cambios de personajes, en un momento dado Sócrates habla con Menexeno y luego con Lysis y la escena se mueve mucho, pero centrarse también en las relaciones y en el planteamiento de las relaciones es interesante. Esto es muy chévere porque años después, Aristóteles, en uno de los textos más importantes de la tradición ética que se llama la Ética a Nicómaco, va a tomar todas y cada una de estas preguntas y las va a convertir en una gran teoría de las relaciones humanas. Los tratados de la amistad, que están al final de la Ética a Nicómaco, y si se llaman el filósofo y el pedagogo, pregunta Lice. Está buena esa pregunta. Eventualmente se armarán el filósofo y el pedagogo, efectivamente, Luisa. Eh, eh, en la ética Nicómaco lo que vamos a encontrar es cuáles son los motivos por los cuales las personas se afilian, por decirlo así. A mí me gusta decirlo así, se afilian. Y vamos a encontrar que la gente se afilia por muchos motivos y el principal de ellos es el intercambio de beneficios. Pero lo que pasa es que la mayor parte de los beneficios que la gente intercambia son dinero, placer y honor. Y esos vínculos, esas afiliaciones, a mí me parece que ahí también hay como el sustrato de una teoría del contrato. ¿Sí? ¿Cómo es que la gente se une para hacer cosas juntas y por qué lo hace? ¿Sí? Entonces, los motivos de la afiliación, las causas de su duración y, y los motivos de su disolución. Casi todas las formas de filiación se rompen. Y se rompen porque dependen de la duración del motivo de interés que las vincula. Eh, pero uno diría, si el amigo es amigo, y eso lo toman de los poetas, eh, Sócrates y Lisis, si el amigo es verdaderamente amigo, debería ser amigo para siempre. Entonces, ¿quién es el amigo? Aristóteles concluye que el amigo es el virtuoso que es capaz de ser amigo de otro virtuoso porque le desea la felicidad con independencia de la utilidad que obtenga de eso. Y todo eso parte de acá. Entonces, el ámbito del filein es amplio, es diverso, es ambiguo y es aporético. Entonces necesita una gran analítica, por decirlo así, porque la lógica de la amistad parece ser contradictoria. Lo que, yo creo que es contradictoria mientras lo reduzcamos a dos términos, pero cuando entendemos que hay un tercer término, que hay un motivo y por eso aparece el deseo, ¿sí? Hay una relación entre amistad y deseo. Amistad implica deseo, sí, y a veces la gente desea
al otro, desea cosas del otro o desea lo bueno del otro o para el otro. ¿Sí? Entonces, fíjense que no es una respuesta straightforward. El amigo es el igual, o el semejante. El amigo es el diferente. El amigo es el que tiene sus problemas. Aristóteles recorre todas esas posibilidades y, y lleva a muy buen término estas preguntas. ¿Qué decía don Ronald que le veo en el chat que pone pregunta? Ujú. Claro. Espérate, Eh, hay una cosa que es muy bonita y que comienza aquí en esa escena. Y si tú avanzas un tris, te vas a dar cuenta que le preguntan a Sócrates de dónde vienes y para dónde vas. ¿Sí? Y si ustedes van al Fedro, es la primera frase del Fedro. Eh, entonces, eso es bellísimo. Platón es un tipo que como escritor no da puntada sin dedal. Ninguna, ninguna. La arquitectura del diálogo, los componentes verbales son tan importantes como los componentes dramáticos o los componentes argumentativos, los enunciados filosóficos. Eh, hay muchos detalles, muchos, muchos, muchos. Estos nombres propios son los que son, este lugar es el que es, estos chicos se están moviendo como dicen, las alusiones, en este caso hay muy pocas alusiones en qué año pudo haber pasado esto. Sócrates dice que él ya es un viejo, pero pues si está hablando con chicos de 14, 15 años, obvio que él puede tener 25 y ser un viejo. Entonces hay muchos detalles, muchos detalles que que nos hablan o que subrayan o que potencian lo que Sócrates está diciendo con el contenido central, digamos, de la discusión. En un diálogo donde Platón ha gastado tanto tiempo en dibujar la escena, tanto, o sea, desde nos dice con claridad dónde es la cosa, describe en longitud cómo él entra a la situación del diálogo, está claro que todo tiene un significado. Todo tiene un significado. A mí siempre me ha parecido que el significado último es, hay una gran relación entre amistad y filosofía. Eh, que el filósofo esté interesado en quiénes son los jóvenes excelentes y en conversar con ellos, y en conversar con ellos en un juego de seducción. Sí, es muy, o sea, él en cierto sentido para continuar con el juego de palabras que propone Luisa, en cierto sentido el filósofo se salta los límites del pedagogo y quiere y plantea la posibilidad de jugar un juego de seducción con el joven. Y yo creo que eso funciona éticamente, funciona
teóricamente y funciona también políticamente. Porque es que, ¿quiénes son los que, los que quieren saltarse el obstáculo del pedagogo? No son solamente los filósofos. Todos los hombres de Atenas que tienen algún interés por descollar en el ámbito público mm, pasan por una relación de amistad o de amistad erótica con un joven y también han pasado ya por una relación eh, de amistad con un adulto. Y, esa, y ese camino hacia el éxito político está marcado por la relación filial o erótica que se establece. ¿Sí? Entonces, eso de, el filósofo es uno de los pretendientes del joven. ¿Sí? El filósofo que ofrece la conversación filosófica como forma de seducción es un amante y al mismo tiempo es un rival en esta contienda por la atención de la juventud. Y efectivamente, el filósofo acepta que hay un camino hacia la virtud, hacia el éxito político, todas esas cosas, por supuesto, y está dispuesto a recorrerlo, pero mientras lo recorre, también seguramente va a modificarlo. ¿Sí? El filósofo sabe que su discurso está compitiendo con otros. Su discurso está compitiendo con otros. Su seducción está tratando de superar la seducción de otros y está saltándose los obstáculos del pedagogo. Eso quiere decir, eso quiere decir eh, que, que aquí hay una especie de oferta, yo diría, de oferta de una forma de vida que quiere mejorar las ofertas de los otros. ¿Sí? Y es ese el utilitarismo. Yo creo que, o sea, el utilitarismo que se está lanzando ahí, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Uno a veces cree que la ética de un socrática o que la ética platónica que tiene como punto de aspiración el bien es una ética filantrópica en cierto sentido, um, una especie de desinterés en aras de las ideas y de los ideales. No, señor. Esta ética persigue beneficio. Lo que pasa es que lo que se va a mostrar con los análisis es que la naturaleza del beneficio es la verdad, la belleza, la justicia. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, estas cosas son bienes y son dignos de deseo. Lo que estamos comenzando a entender acá es que qué es lo que verdaderamente desean los hombres en el fondo. Y uno puede hacer toda una fenomenología del deseo. Y uno puede darse cuenta que la gente desea intercambiar favores, que la gente quiere que le ayuden a conseguir poder, que la gente quiere que le ayuden a conseguir riqueza, claramente. Pero lo que Sócrates va a ver es, y bueno sería que, que entendiéramos en qué sentido deseamos estar junto a otros para alcanzar el bien, la verdad, la belleza. ¿Sí? La gente cree que eso no es utilitario. Nosotros los modernos pensamos, usted cuando piensa en alcanzar todas esas vainas está pensando pendejadas, que eso qué valor puede tener. Si no entendemos que esas cosas son objetos de deseo, no entendemos la ética, no entendemos qué significa buscar el bien. Lo que pasa es que es muy difícil saber en qué sentido el anhelo de la verdad, el anhelo de la bondad, el anhelo de la belleza son objetos de deseo. ¿Sí?
pero lo que vemos aquí, lo que a mí me parece que queda, o sea, que queda después de pasar por todas estas aporías del lisis, es precisamente el hecho de que descubrimos que en la filiación interviene también Eros, que cuando nosotros nos unimos a otro o nos asociamos a otro o nos acompañamos de otro o nos tocamos con otro, puede haber Eros. Y eso significa que hay una potencia de deseo de algo más, ¿sí? No solo de lo que se intercambia, porque estamos descubriendo la naturaleza del intercambio, ¿sí? Eh, bueno, ese es el diálogo número uno y estamos en las 8:40. Así que les voy a contar el diálogo 2, por lo menos en su estructura, y la próxima semana hacemos Diálogos Eróticos 2, La Revancha, o algo así, sí, como que para que suene como película porno así bien terrible, pero ay, se nota que crecí en los años, o sea, que mi adolescencia corresponde a los años 80, perdonen, eso es un karma. A ver, el diálogo que viene es el banquete. Y el banquete, si el Lisis había sido un- 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 una muestra de capacidad narrativa de Sócrates, el banquete es todavía más una, ah, el banquete es todavía más un juego de narraciones. Pero ya explico la idea porque hay una pregunta. Dice María, ¿podrías ampliar acaso la próxima sesión eso de la conquista de la prudencia como una señal de adultez? Ah, ok. Es que, buena pregunta, buena pregunta. Y yo creo que funciona en general para lo que tenemos que entender. Estamos, estamos hablando de relaciones entre hombres adultos y hombres jóvenes que hace una relación que se acepta como parte de su formación social, ética, política. Es decir, todas estas seducciones, todos estos discursos, todas estas atracciones que los jóvenes tienen que escuchar, las escuchan en el momento en el que están a punto de definir cuál es el tipo de vida que quieren vivir, a qué se van a dedicar. Todavía están en el momento de la educación y por eso están muy disponibles. Están en el momento en el que alguien le puede decir, mire, lo que vale la pena en la vida es el poder y usted lo que tiene que hacer es esforzarse por ser reconocido y ser exitoso en política y entonces lo que usted tiene que hacer es aprender a hacer pactos, convenios, ganarse el apoyo de grupos de personas y sobresalir. Entonces tiene que aprender a hablar muy bien y a manejar las opiniones de los otros. No le meta tanta vaina a la teoría, ni a las matemáticas, ni a la geometría. Usted póngase a escuchar lo que la gente piensa, a escuchar lo que la gente opina y aprenda a manipular la opinión. Esa era la teoría de Isócrates, que era el vecino de la Academia de Platón, y que decía, esa es la filosofía que sirve, la filosofía que ayuda a que usted sea un buen comunicador social, en últimas. Porque la comunicación social eficiente es la que lo convierte a usted en un político exitoso. Eh, sí, claro, María. Ahí está. O sea, y Sócrates no era ningún pintado en la pared. Lo que pasa es que Platón era mejor escritor. Y eso siempre convenció mucha gente.
Pero Sócrates funcionaba perfecto y es un gran interlocutor. De hecho, Aristóteles se enfrenta con la escuela de Isócrates siendo un joven profesor de retórica en la Academia de Platón. Y ese es un debate fuerte. ¿Qué es lo que hay que estudiar para prepararse para entrar en la arena política? Que equivale a la idea de cuál es la vida que yo realmente considero digna de ser vivida. Todas estas seducciones van para allá. ¿Quién es el amigo con el que te vas a juntar durante los años en los que vas a pasar de ser un adolescente a ser un hombre? ¿Y qué es lo que vas a oír? ¿Y a qué te vas a acostumbrar? Implica qué vida vas a elegir. ¿Sí? No es cualquier cosa. ¿Sí? Entonces uno lo puedo decir así. Y podemos ir despacio. O sea, si ustedes quieren seguir hablando de esto, yo puedo ir despacio aquí y explicar lo que está implicado en esto. Entonces no me acelero con lo del banquete. Porque si hay una cosa, eh, pongámoslo así de claro, hay un intercambio sexual, lo que nosotros hoy llamaríamos intercambio sexual, que se puede entender en términos de compañía y se puede entender en términos de lo que uno llama favores o gracias, según los eufemismos que usen los escritores. El intercambio sexual es una especie de moneda de cambio del éxito político o de las relaciones políticas. En cierto sentido implica qué tipo de ciudadano eres. O sea, tu decisión acá dice qué tipo de ciudadano y sobre todo qué vida, qué bios vas a decidir vivir. Las decisiones son una vida de honor, es decir, de reconocimiento social, una vida de placer o placeres, la bebida, los placeres sexuales, una vida de lucro y de dinero, siendo la vida de lucro y de dinero la más deshonrosa de todas. Se les abona a los griegos eso. Ah, y entonces eso depende de cómo, o sea, cuál es el camino hacia allá, depende del tipo de relaciones. Y eso supone la elección de un amante. Elegir un amante y saber cómo se juega el juego de los amantes y los amados, del que da y del que recibe, en términos sexuales y en términos materiales. ¿Sí? El que se hace buscar y el buscado. Y cuáles son las dinámicas que están ahí. Y esto lo estoy diciendo en términos súper descarnados, porque los griegos durante mucho tiempo no veían en esto la gran fuente. O sea, nosotros decimos que Dios es amor. El cristiano piensa con todo el léxico del amor, que lo que tiene que hacer con su vida, lo que le da sentido a la misma es amar. Ahora, usa otros términos, pero todo este campo semántico que está atravesado entonces por las figuras de la amistad, es decir, de la filiación, por las figuras del intercambio sexual y de la formación política, puede también estar, digámoslo, cargar un estigma. Los griegos no pensaban que Eros equivalía a un bien. No, señor.
Eros no es bueno ni benéfico. Eros es fundamentalmente en la tradición poética una enfermedad, un mal, una cosa que causa daño, porque lo que hace normalmente es quitarle la prudencia a la gente, ¿sí? Es una enfermedad que ataca fundamentalmente tu capacidad de razonar, que te hace excesivo, que te hace inmoderado, que te hace imprudente, que te hace insensato, ¿sí? Y que te hace fundamentalmente vulgar, si no sabes cómo lidiar con él, ¿sí? Porque entonces ustedes van a ver que en el banquete dice, hay dos Afroditas. Todo este es el terreno de Afrodita. Y hay una Afrodita que es la más común, que es Afrodita Pandemo. Nosotros, nosotros sabemos exactamente qué significa eso, que, que va por todas las ciudades y le corresponde al pueblo. Afrodita Pandemo es la Afrodita vulgar popular que le jala a todo, que le jala de cualquier manera, en cualquier momento, en cualquier cantidad y con cualquier persona. La Afrodita Pandemo no elige, ¿sí? No mide y se atreve a cuanta cosa. Y enfrente a esa Afrodita está una Afrodita Urania, que tiene que ver con las cosas del cielo, con el amor de lo celeste, con el amor de lo noble. Se puede vivir una experiencia de lo erótico y del amor que te ponga en contacto con lo mejor o con lo peor de lo humano. ¿Cómo hacemos? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van, lo vamos a ver en el banquete, cuando comencemos a pensar cómo han hecho las ciudades para ponerle normas y leyes a las relaciones entre los hombres, o sea, porque las leyes del matrimonio son claras, son fregadísimas y son terribles con las mujeres, son una cosa horrorosa en Grecia con las mujeres. Es más, con la herencia de los hermanos menores también son terribles. O sea, cuando uno habla de patriarcado, estos manes tenían un sistema patriarcal literal, es decir, el padre y el hijo mayor eran los que decidían el destino de todo el resto. El hijo segundo no heredaba, el hijo segundo no hereda. El hijo de segundo es un accesorio de la casa del hermano mayor. O sea, ¿sí? Tan clara está la afiliación patrilineal con respecto al patrimonio. Y eso es fuerte. Y Platón lo discute y se plantea la cosa en las leyes también. ¿Por qué lo digo? Porque cuando comenzamos a preguntarnos por la regulación sobre las leyes y costumbres que se, que se admiten en diferentes partes de Grecia sobre la pederastia, encontramos que hay una manera adecuada de hacer esto, ¿sí? Que las ciudades pueden regularlo y admitirlo de una manera que sea social y políticamente aceptable y conveniente. Entender que sí, efectivamente, está el terreno de las pasiones y el riesgo fregadísimo de embarrarla y de perderlo todo por meterse con el amor sexual de los muchachos. Pero hay una posibilidad de virtud, hay una posibilidad de excelencia, una posibilidad de educación en el mismo ámbito, si ese ámbito se hace susceptible de la pregunta por cómo, ¿sí? Entonces ahí aparece la idea de un arte erótico,
Es una cosa que tenían los griegos, que tenían los romanos y que los cristianos nos perdimos en algún momento, culturalmente. A nosotros nos toca, no es por vicio ni por fornicio, sino por dar un hijo a tu servicio y abstinencia. Y eso es, en cambio, aquí una potencia de hacer algo con la vida y de hacerlo tanto en el cómo es bello amar a otro, cómo es bello llegar junto a otro, descubrirlo, acompañarlo, procurarle los bienes, por un lado, pero también es cómo el amor es una experiencia que en sí misma nos lleva a lo más grande. Entonces, o sea, lo que quiero decir es, o sea, me tomo todos estos rodeos porque la experiencia erótica, en efecto, eh, implica casi que todo el espectro de las relaciones entre los hombres y sus objetos de deseo, con todas las posibilidades de que salga bien, mal, regular, terrible o maravilloso, y entonces hay que entender cómo, ¿sí? Cuando en el Lisis aparece la relación entre filia y eros, entramos en el problema. La filia tiene conceptualmente el problema de que comprender las relaciones es difícil. ¿Cómo es que dos términos que tienen ciertas características se conectan entre sí y cuáles son las dinámicas entre ellos? Para decirlo en breve. Pero cuando al hecho de que dos términos se correspondan de n maneras, se les pone a jugar junto a la filiación, el elemento deseante, aparecen más preguntas. Esas preguntas tienen, en mi opinión, este carácter social, político, ético, y tienen un carácter intelectual también. Lo que vamos a ver en el banquete es que vamos a ver leyes, vamos a ver prácticas, vamos a ver costumbres, vamos a entender a quién amamos y vamos a entender quién ama, pero también vamos a entender qué es lo que en últimas deseamos y qué es lo que el amor nos marca como finalidad de la vida. Yo creo que Platón descubre, y eso este es como un gancho para que vuelvan la semana entrante. Yo creo que Platón descubre que Eros, que implica que nos amemos tú y yo, ah, Platón descubre que ese que nos amemos tú y yo está hecho no para que yo te agarre, te posea, te conquiste, sino para que tú y yo encontremos algo más. Sí, la gente cree que el amor platónico está basado en la idea platónica del amor está basada en la no consumación sexual del amor. Y hay una cosa, sí, efectivamente, este problema del intercambio sexual y de la consumación sexual es muy pesado. Y para Platón esta no es la solución. O sea, ¿qué deseamos en lo erótico? El intercambio sexual. Hombre, esa figura y ese objeto y ese tema del intercambio sexual está ahí. Pero el que se quede ahí pierde el 75% de lo que se puede descubrir con el Eros. ¿Sí? Con el Eros se puede descubrir un montón de cosas. Y eso es lo que vamos a ver en el banquete, si quieren, la semana entrante. Si quieren, recibo una pregunta más y nos despedimos por hoy. Les agradezco que se hayan aguantado toda la divagación, porque esto es como la exposición de la dificultad. ¿Sí? Es decir, Eros y sus fenómenos. Eros y las posibilidades de sus relaciones. Eros y filia, es decir, los vínculos humanos. Ese es el campo en el que nos movemos. Y en ese campo de las afiliaciones, atravesado por lo erótico, es donde aparecen un montón de problemas y un montón de posibilidades.
Lo que la investigación platónica del amor nos muestra es que están las posibilidades de comprender una vida virtuosa, las posibilidades de hacer de la vida propia una vida bella, de hacer de la vida colectiva una experiencia valiosa y de buscar algo que está más allá de todo y que es sumamente valioso en sí mismo. Entonces, entonces gracias por pasearse por el vestíbulo del problema, por, 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 por los elementos de la dificultad y ya volveremos la semana entrante con el banquete. Espero que podamos llegar al banquete y al Fedro, pero pues si podemos solamente con que veamos el banquete yo estaré feliz. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, la recibo, la recibo ya. Por favor, Vivi. ¡Oh, qué cosa tan bella! O sea, fíjate, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Sócrates, Sócrates va por fuera de la muralla, pero con la clara intención de volver a entrar en un sitio particular determinado. Sí, va de la academia al liceo. Pero lo que pasa es que estar afuera o estar adentro de la ciudad es algo que marca la vida de Sócrates. Sócrates es el que nunca sale de la ciudad. Si ustedes miran el Critón y si miran la Apología, está muy claro que Sócrates es un ciudadano de Atenas que o sea, que es además el fan número uno de estar en Atenas. ¿Cuándo salió Sócrates de Atenas? Cuando le tocó estar en el ejército para ir a defender a Atenas. Pero va por fuera, pero va por fuera. Sin embargo, la manera en que sus conciudadanos hablan de él es usando un adjetivo que, que es el adjetivo atopos. Es alguien que no tiene lugar, a negativo, topos, alguien sin lugar, o alguien excéntrico, o alguien atípico, o alguien raro. Este señor es de la ciudad, pero no es como todos los demás de la ciudad. Tiene una devoción fanática por la ciudad y sin embargo es rarito. No se conforma con lo que la ciudad es, digámoslo, en su ámbito común o en su promedio. No es un ciudadano promedio para nada, es un tipo raro. Uno. Esta investigación sobre la filia comienza con ese paseo por el borde de la muralla y va a culminar en un paseo en el bosque junto a un árbol al lado de un riachuelo en el Fedro, que va a ser como de esas únicas y pocas ocasiones en las que vemos a Sócrates en un ámbito rural, ¿sí? Fuera de la ciudad, contemplando lo que dicen los, los bosques, totalmente fuera de su costumbre, oyendo el canto de las cigarras y tratando de filosofar a mediodía y tratando de comprender los discursos sobre el amor, ¿sí? Consumando de manera más plena la atopía. ¿Por qué? Porque de aquí, de esta pequeña insinuación de la excentricidad socrática que es caminar por el borde de la muralla, ¿sí? Como yo estoy en la ciudad y no estoy en la ciudad en cierto sentido, y puedo entrar y salir y buscarme los vericuetos para caminar la ciudad. Vamos a terminar en un cruce de caminos que nos va a llevar a meternos en un bosquecillo, a atravesar, a seguir un riachuelo y a sentarnos junto a un árbol a hablar de la manía. Porque ahorita que les decía que los griegos pensaban que el amor es una desgracia, una de las formas, digámoslo, patológicas del eros es una forma
es una forma de irracionalidad radical, de locura. Nosotros, eh, es increíble, es que ese tema, solo ese tema, ¿en qué sentido hay locura en los griegos y cuáles y cuántas son las formas en que entendieron las formas de la locura? Es increíble. Fíjese que yo la clase pasada les hablaba de cómo nos importa el alma y aquí en el amor lo que vamos a ver es qué le pasa al alma. ¿Sí? Y una de las cosas que le pasa al alma es el perder la razón en distintas circunstancias. Uno puede perder la razón por causas humanas cuando se apasiona desmesuradamente por un ser concreto, tangible, como diría don Nicolás Gómez Dávila, por un cuerpo desnudo. Cuando, o sea, estoy citando a un filósofo que amo, nuestros amigos que vienen de Argentina no conocen a don Nicolás. Dame un segundo. Yo sí, esa propaganda sí la voy a hacer. Discúlpeme, ese es otro de mis amores. Y si algún día hago otro curso, seguramente será sobre él. Este es el filósofo colombiano más importante de todos los tiempos. Nicolás Gómez Dávila. Aquí se ve chiquito porque esto normalmente tiene 5 tomos. Las ediciones, esta es la edición española de Atalanta, pero las ediciones colombianas de Villegas tienen 5 volúmenes. El tipo es un gran escritor de frases breves. Dime. Agua. Ok. Entonces sabrás que este señor vivía en la 76 con 11, más o menos. Sí, como un, un tris al norte del moderno, para más señas. Ok. Entonces yo sí, les recomiendo que cojan un volumen de los escolios y busquen cómo habla Nicolás Gómez Dávila del cuerpo desnudo. El cuerpo desnudo es una de esas irrupciones radicales de lo erótico en la experiencia sensorial de las personas. Y puede llegar a encarnar, según Gómez Dávila, todas las respuestas. Y en cierto sentido eso es verdad. O sea, el amor de lo singular, el amor de lo particular, el amor del individuo cuya presencia sensual le da carne al instante, es en últimas la verdad de lo que vivimos, en cierto sentido. En cierto sentido sí, y en cierto sentido es un destello de otra cosa. ¿Sí? En cierto sentido es un destello de otra cosa. Estar ahí, enfrente, es innegable. O sea, tú te vas a entregar. ¡Ta! Y morirías ahí, con todo lo que implique. O podrías preguntar a dónde te lleva esa experiencia. Platón asume el reto de enfrentar la situación en la que nos encontramos frente a frente, no solo observando al cuerpo desnudo, sino siendo vistos como cuerpo desnudo. ¿Y qué hay además de eso? Eso es lo que quiero decir es, todos hemos estado en la posición en la cual podemos jugarnos la vida por el cuerpo desnudo, apostarlo todo por el cuerpo desnudo, hacer hasta lo indecible por el cuerpo desnudo, es más, hacer hasta lo indecible por un gesto de aquel ser cuyo cuerpo desnudo anhelamos. Estaríamos dispuestos a locuras inverosímiles por la cercanía de ese cuerpo vestido. ¿Sí? Haríamos estupideces profundas y radicales porque sentimos una bienaventuranza inigualable
cuando compartimos el espacio y el tiempo con ese ser. Esa es la potencia de la desgracia. Y de lo más, o sea, de lo más dulce y de la peor desgracia. ¿Sí? ¿Qué tal si eso se hace potencia de lo más grande? ¿Sí? ¿Qué tal sí? O sea, Platón no niega, o sea, mi punto es, la gente cree que el amor platónico consiste en la renuncia a la consumación del intercambio sexual. Mi punto es, incluso allí donde haya intercambio sexual, uno puede saber que no se trata del intercambio sexual. Que, todos esas, que todas esas músicas arrabaleras que durante siglos, desde Safo y Anacreonte hasta Diomedes Díaz, todos los cantores y juglares han, han cantado sobre el amor como una fuente de dolor. ¿Sí? El amor como una fuente de dolor, el amor como una fuente de mal. Platón va a hacer una cosa que es absurdamente rotunda. Y es decirles, no, señores, el amor es la mayor fuente de bienes si nos damos a la tarea de comprenderlo y de dejarnos enseñar su naturaleza. ¿Sí? Entonces es una inversión, o sea, entonces fíjense, es una inversión de valores en el sentido cultural. El banquete arranca con esa idea. Llevamos siglos hablando pestes de Eros, siglos hablando mal de Eros. ¿Qué tal si intentamos hacer un encomio de Eros y hablar bien y hablar de sus beneficios y de lo que nos ha dado? Entonces, vamos a ver en el banquete todo un abanico de encomios, hasta que el señor filósofo dice, oiga, ustedes hablan muy bonito, y les encanta encomiar diciendo cosas bonitas de la cosa encomiada, pero no necesariamente todo eso es cierto. Encomiar algo no es hablar bonito, encomiar algo es decir la verdad de su naturaleza. Entonces yo les voy a decir que el amor efectivamente es una cosa maravillosa, pero no, efectivamente es muy interesante, pero no es bello, ni plenamente bueno, ni totalmente sabio. El amor es una cosa mediana. El amor es una cosa que a veces vive y a veces muere, que es una vaina que está medio jodida porque es, y nos va a contar una historia bellísima, cómo el amor se origina de un coito no consentido en medio de la ebriedad, es decir, una especie de abuso entre Poros, el recurso, y Penía, la pobreza. Y qué sale de ahí, por qué es como es, y por qué que sea así lo hace un mediador de los grandes beneficios que los dioses quieren darle a la humanidad y de las súplicas que los humanos quieren dirigir a la divinidad. Y como en ese intercambio, que ya no es sexual, aparecen un montón de bienes. Y esa ida y vuelta es la filosofía. ¿Sí? Y eso se puede decir de varias maneras, tranquilamente. Es un concepto bellísimo, pero entonces nos manda entonces, pero consuma el paso del amor como la fuente de males, como, o sea, si ustedes ven, o sea, búsquense los poemas de Safo. Eso está en la lírica griega arcaica. Si ustedes buscan lírica griega arcaica Gredos y ponen PDF, ahí Google los lleva a un link donde pueden bajar los poemas de Safo. Entonces, Safo, Safo es una maravilla. Permítanme, les leo un hito, ¿sí? Un hito y eso les da la idea. Este es mi favorito, yo creo que es mi favorito de la poesía, o sea, en términos de la poesía lírica.
Perdón. Este es el fragmento 18 de Safo de Lesbos. Me parece igual a un, me parece igual a los dioses, aquel varón que está sentado frente a ti y a tu lado te escucha mientras le hablas dulcemente y mientras ríes con amor. Ello en verdad ha hecho desmayarse mi corazón dentro del pecho, pues si te miro un punto, mi voz no me obedece. Mi lengua queda rota. Un suave fuego corre bajo mi piel. Nada veo con mis ojos. Me zumban los oídos. Brota de mí el sudor. Un temblor se apodera de mí, toda pálida, cual la hierba me quedo, y a punto de morir me veo a mí misma. Pero hay que sufrir todas las cosas. Fíjense, o sea, lo que les decía ahorita sobre el cuerpo desnudo o sobre el cuerpo vestido, sobre la mera cercanía del gesto del cuerpo vestido. Esta es una mujer que está alabando a otra por medio de la exaltación de su compañero. ¿Por qué me parece tan bello él que está a tu lado? Me parece igual a los dioses aquel varón que está sentado frente a ti. Porque tu ámbito es la plenitud de la belleza. Tu ámbito es prácticamente la encarnación de la divinidad para mí. Pero eso es tan fuerte que desencadena toda esta patología. ¿Sí? O sea, de ahí para adelante es el impacto de la incapacidad o del cuerpo superado en todos sus sentimientos y en todas sus sensaciones y en todas sus emociones. Eh, Ello en verdad ha hecho desmayarse a mi corazón dentro del pecho, pues si te miro un punto, mi voz no me obedece. Y me da fiebre y no puedo hablar y mis piernas, pero hay que sufrir. Entonces, o sea, este es el amor griego mainstream, digámoslo así. Al lado de las formas del amor reproductivo, que no es necesariamente es muy sexy en sus seducciones, o sea, entre más, estaba leyendo un señor muy bonito que se murió hace poco, don Roberto Calazo. Ay, ve, a mí se me pierden los libros. Roberto Calazo tiene un libro que se llama Las bodas de Cadmo y Armonía, que no sé dónde puse porque lo estaba leyendo como de homenaje a su muerte, estaba releyendo. Y el tipo hace un recorrido sobre todos los mitos griegos, desde los más antiguos, desde la comprensión misma de qué es Grecia y de qué es Europa. Y la sucesión de los mitos que nos enseñan eso son una sucesión de abusos sexuales a mujeres y asesinatos de mujeres. Entonces, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la fertilidad básica reproductiva implica raptar mujeres para que puedan cogerlas los hombres de una región y llevarlos a otra para que tengan hijos allá. Una cosa loca. Y se repiten los romanos. Se repiten los romanos son hipercrudos con eso, el rapto de las Sabinas y toda esa cosa. Pero entonces cuando uno ve el amor heterosexual reproductivo, uno ve cosas terribles. Cuando uno ve el amor como independiente, el amor como experiencia del cortejo y la relación independientemente de la reproducción o de la fundación de la casa o de la familia, sino o sea, simplemente las dos personas que están en una tensión erótica y uno ve también enfermedad, pero es una enfermedad más gozosa, por decirlo así, o que se sufre, pero hay que sufrir todas las cosas, dice Safo. Sí, o sea, no dice, y yo quisiera que esto no me pasara, eso no lo dice. Hay que sufrir todas las cosas, ¿cierto? Entonces, eso es muy interesante. Es interesante, pero es un mal. Y es
algo que no produce beneficios. ¿Sí? Es un negocio a pérdida amar a alguien. Y ahí comenzamos. ¿Sí? Es con esa idea con la que Platón se enfrenta. Dice, no, señor, Eros es una fuente de bienes. ¿Cómo hacemos para...? O sea, fíjese que, o sea, si culturalmente la vaina es tan jodida, es tan difícil demostrar que el amor tenga que ver con el bien y con el beneficio, o sea, que el amor te conviene. Es bien difícil. ¿Cómo va a ser eso? Y nosotros que tenemos, o sea, que hemos pensado que amar es lo mejor que podemos hacer éticamente, políticamente, ¿sí? Que entablar relaciones amistosas, que entablar vínculos filiales, que amar al prójimo, bla. Para nosotros es la quinta esencia de la moral. Entonces, píllese de dónde comienza. En esta inversión de signo de Eros, en entender que lo que hay aquí es una fuente de bienes. ¿Cómo diablos? O sea, imagínense lo que tenemos que entender. Tenemos que entender la pasión, tenemos que entender el deseo, tenemos que entender el deseo de los que desean a los distintos, el deseo de los que desean a los iguales, el deseo de los que desean a los jóvenes, el deseo de los que quieren estar, el deseo de los que quieren estar y consumar el amor, el deseo de los que quieren acompañarse, el deseo de... y ver cómo en ellos hay una guía hacia lo bueno, ¿sí? Y cómo hay un beneficio individual y colectivo. Eso no es fácil, pero pues es lo que Platón logró. O sea, el hecho de que estemos aquí hablando de esto en esos términos es como, carajo, no nos habíamos dado cuenta que para nosotros el amor es una cosa benéfica. Y lo dábamos por hecho, es que el amor es una cosa... No, eso pasó en la historia de la moral occidental. Llegó a ocurrir, ¿sí? Eso es buenísimo, eso es sumamente interesante. Y la inversión de esos valores está en el banquete y en el Fedro. Entonces, nos vemos dentro de 8 días y seguimos hablando. Perdonen, por favor, que no era fácil el asunto de hoy, pero creo que quedó bien planteado en términos de, miren qué bonito es este problema. Gracias a ustedes. Es un gusto. Chao, chao. Muchas gracias, Vivi. Chao, María Mercedes. Nos vemos. Gracias a ustedes. Muy chévere. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Hola, Adriana. Ujú. Sí, no, es que hay que, entonces lo que puedo hacer es condensar más la exposición y si ustedes comienzan a leer los diálogos que vamos a tocar y hacen preguntas desde el principio comenzamos a charlar. Eso sí, no hay ningún problema. Yo, yo lo agradecería montones. Bueno, bueno, no, fíjate, o sea, el banquete sí es muy fácil de encontrar. Hay una edición bonita de Alianza, buena traducción, con una introducción de Carlos García Gual. El banquete es chiquito y se puede conseguir solito, y es una belleza. Entonces, lo recomiendo y si quieren comenzamos charlando ahí de una vez. Bueno, un placer, Adriana. Muchas gracias.
Hasta luego, muy amables. Muchas gracias. Que, que la pasen bien. Muchas gracias. Chao, Juan Pablo. Doctor, gusto. Un gustazo, un abrazo. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Nos vemos en 8 días. Chao.